Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios el don de su amor. Van a ir diciendo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito sea Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito sea Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Bendito seas por siempre, Señor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y perdona todos nuestros pecados. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. César y Danelia. La Iglesia participa de su alegría y los recibe cordialmente, junto con sus familiares y amigos, en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, César y Danelia, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentado. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a sus padres y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que todos alaben al Señor. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense. Dos ideas destacan las lecturas que acabamos de escuchar. La primera, importante, es que el hombre y la mujer son compañeros de igual dignidad. Nos complementamos el uno al otro. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. La dignidad es la misma. Por eso el libro del Génesis habla de esa complementariedad que existe, cada uno desde sus características propias que tiene, y por lo tanto pues se tiene que respetar la dignidad del semejante, y en este caso del esposo o de la esposa. No puede tratarse mal el uno al otro. Ahora que vivimos esta situación de los feminicidios, pues lo que las mujeres están reclamando es precisamente eso, que se tenga con ellas el respeto que merecen. Son seres humanos también,
para nosotros pues son hechura de Dios y por lo tanto tienen que hacer valer su dignidad. Y nosotros pues también como hombres tenemos que respetarlas a ellas. Entre nosotros pues existe mucho el machismo y parece que el hombre fuera superior a la mujer. No, para Dios no es así. Dios no hizo al hombre superior a la mujer, son compañeros de igual dignidad. Lo que pasa es que a veces, según uno tenga, a veces su ser, su persona, pues la tiene muy abajo. Entonces no se siente que es menos, que vale menos, pero no, es igual, se tiene la misma dignidad. Y entonces en la vida matrimonial, en la vida cristiana, por eso debe de haber el respeto del uno al otro. Dice la promesa que hagan: prometo amarte, honrarte todos los días de mi vida. Honrarte quiere decir respetarte, tengo que respetarte. Y lo dice el hombre y lo dice la mujer. Entonces el honrar a la otra persona quiere decir que la voy a tratar bien, voy a hacer con ella como con cualquier otra persona o con él, amable, atento, educado, servicial, todo igual, porque a veces reclama el hombre o reclama la mujer y no, debe de ser el mismo trato el uno hacia el otro. Debe elevar a lo mejor su autoestima a veces la mujer, sobre todo la mujer a veces su autoestima la tiene muy baja y permite que el hombre haga con ella como un trapeador, ¿verdad? Pero no es el trapeador, no, tiene que elevar su autoestima la mujer. Para Dios así es, por eso somos compañeros de igual dignidad, necesitamos el uno del otro, nos complementamos el uno con el otro. Entonces, esto es lo primero que el Señor les recuerda a ustedes, que van a celebrar el sacramento del matrimonio. Aunque ya hayan vivido juntos, ahora con el sacramento, su compromiso se hace mayor. Debe haber mayor respeto, mayor comprensión, mayor amor, mayor educación, amabilidad, etcétera, entre ustedes. Y lo segundo que destaca la palabra de Dios es la indisolubilidad del matrimonio. Dice: de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, esto quiere decir que unen sus vidas y las unen para siempre. Y se comprometen a caminar juntos y en la misma dirección. El lazo que acostumbran colocarle, pues eso es lo que significa, es decir, deben de caminar juntos, ya cada quien por su lado, son compañeros y deben de caminar en la misma dirección, ya están unidos por el sacramento del matrimonio y ese vínculo ya no se puede romper, ya permanece para siempre. Entonces, pues ustedes deben de tenerlo presente para que no lo olviden y a veces cada uno tenga la tentación de caminar por su lado, de ir por su cuenta, de no querer depender del otro, no tener en cuenta al otro. No, tienen que caminar juntos, no se pueden ya separar para nada. Entonces, pues esto es lo que la palabra de Dios les recuerda a ustedes. Están unidos para siempre. La única que puede separarlos es la muerte, unidos hasta la muerte. Decía por ahí mi mamá: a ver cuándo Dios se le ocurre divorciarnos, cuando uno muera, ¿verdad? Hasta que muera. Entonces es cuando ya termina la relación, pero entre tanto están unidos para siempre. Y esto es lo que en la celebración del sacramento, pues los que los acompañamos le pedimos a Dios. En este caso, estas dos cosas para ustedes. Primero, que pues haya respeto, haya cariño, haya comprensión,
que se vean como verdaderos hermanos, porque son hijos de un mismo Padre, tienen la misma naturaleza de Dios en ustedes y por lo tanto se deben de respetar. Y lo segundo, pues que no haya, por las diferencias que puedan tener, alguna ruptura en su vida de esposos de ningún tipo, que sigan creciendo. El sacramento del matrimonio les va a dar gracias especiales para que su amor siga creciendo, para que vaya siendo más grande, no como pasa en muchos matrimonios. A medida que pasa el tiempo, todas las muestras de cariño, de amor, de amabilidad se van perdiendo, y lo que cuando eran novios tenían muchos abrazos, muchos besos, muchas caricias, muchas atenciones, ya en su vida de esposos se les olvida. No, deben de crecer, todavía deben de ser más cada día. Su amor debe de crecer más, así como muchas otras cosas que van madurando, van creciendo. Antes de casarse, pues diríamos, están verdes, pero una vez que celebran el sacramento, pues ya tienen lo necesario, el abono, el agua, todo para que siga creciendo su amor. Debe hacerse más grande hasta que llegue a un amor adulto. Normalmente al principio, pues lo que prevalece es la atracción mutua, lo físico, pero a medida que van creciendo, pues el amor debe de ser más grande, que ojalá cuando cumplan 50 años de vida matrimonial, si Dios se los permite, pues vengan con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, con la misma felicidad con que ahora van a celebrar el sacramento del matrimonio, porque debe de crecer cada día más, no debe de disminuir, sino debe de aumentar. Eso es lo que le pedimos al Señor, los que los acompañamos en este día de gozo para ustedes. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. César y Danelia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable, amorosa e inteligentemente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, César, te acepto a ti, Danelia, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Danelia, te acepto a ti, César, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Sus anillos y sus arras, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor.
Primero vas a decir las palabras y cuando termines se las colocas. Danelia. Danelia, recibe este anillo como signo de amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. César, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Danelia, recibe también estas garras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. César, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a cumplir. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. De pie para traducir en oración la palabra de Dios que hemos escuchado. Queridos hermanos, a Dios Padre, oremos a Dios Padre y pidámosle que llene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda la familia humana. Después de cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Para que la unión de César y Danelia llegue a ser para todos signo vivo del amor de Jesús por su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que su matrimonio se vea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos, César y Danelia, los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos César y Danelia, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolonga a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acompañemos a César y Danelia, que por primera vez como esposos se dirigen a Dios como su Padre, para que de aquí en adelante pues procuren hacerlo siempre juntos, que recen juntos. Como decía San Agustín, familia que reza unida, permanece unida. Si no hacen oración, pues a veces ese amor se va enfriando, viene la tibieza, la rutina, el cansancio, la inercia de la vida, y pues el matrimonio se vive ya de una manera mecánica, rutinaria, nada más, le falta el calor. Nos dirigimos a nuestro Padre con las mismas palabras que nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos... Les van a colocar el lazo.
César y Danelia, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar sobre ustedes la bendición de Dios, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el Espíritu fueran colaboradores de la creación. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor, y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Danelia, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo César, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor, que los panes multiplicas.
Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a César y Danelia, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición solemne, van respondiendo con el amén. César y Danelia, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Que pasen buena tarde todos. Podría morir y esperarte en la vida.
amarte por 1000 años más. No hay tiempo, bella está, siento, me debo atrever, nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré, te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por 1000 años más, amarte por 1000 años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decir te amaría por 1000 años más, amarte por 1000 años más. Te acercaste.
primeramente ono inskriptan jono Dios me i día ono ya se sabe maka wera maka llamen ono i día invito ono mica tiran en el santo sacramento del matrimonio inde uno tan importante para escuchar porque la niña ya hacía no le más no María más que decía no ya trata de su siguiente o para es que directa es más es directa ya hacía donde ya uno directa que harinas de uno fáciles como fáciles como para problemas manguitos no coraje no que es no ya ya el padre no se explica lo que hice el día y manchaneadas como problemas su misión de todo entonces ya por respeto les pido respetar a los padres durante la manera la esquinari India directo con mucho mismo son algo mucho mismo sespa mucho mismo chismecho harinas dono escorango sancantes harinas de cruces dono manos panhora dono mantata que se crece paca dos chances que ya se saben pues que no quiere que nos una cruz que tapa ya tapa sespa que ya son antes con problema de las cruzes que tapa va a llegar un momento
no vamos a hablar, pero yo creo es que más que nada ya se han hecho uno si toda chiquitona especial es mi agua ya mencionamos que acá hay yo reunido padrinos que también se me dice muchas familias para que es mi agua como que ahí se van a han hecho camino más amplio a lo mejor fuera para Chequina lo único que les deseamos es que sean muy felices pues Dios mucho padrino Álvaro Huerta no chalaris que esa bueno no más digan que en mangan cuatro entonces Mari es que no me cola son migrantes hermano de primo de como que era de acá no era de acá o somos no son cimiento para mí son cimiento para que sí es mi agua para respetar esto Wanda no juega para Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me ampare.
Sigue la novia. Para una. Para dos. A 2:30. Una. 2, 3 paradas. 2. 3.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos al 100. ¿Por qué me grabas? No, me estás aquí, man, allá. Estoy esperando. Hijo de la chingada, ¿qué te voy a hacer? Thank you.